Este vídeo va dirigido principalmente al canal católico Tecton Centro Televisivo, ya que este es un canal de YouTube que ha fomentado la desinformación sobre la muerte de Martín Lutero, compartiendo en formato de vídeo el artículo del padre Javier Olivera Rabasi, donde supuestamente demuestra que Martín Lutero cometió suicidio. En este vídeo vamos a demostrar que tal cosa como la muerte del suicidio de Martín Lutero es una calumnia fruto del fanatismo católico romano antiprotestante. Este sacerdote, Javier Olivera Rabasi, hizo un artículo extremadamente terrible, con una pobreza de investigación pobre, y puedo decir también que Javier Olivera Rabasi en su artículo miente a propósito. Nunca en mi vida había leído un artículo tan cargado de errores y mentiras de bajo mundo. Lo que más pena me da es que son muchos los católicos latinos que creyeron y compartieron este cúmulo de mentiras sin verificar si lo que leyeron es cierto. Y para hacer más grave el asunto, el canal Tecton Centro Televisivo comparte este artículo en un vídeo, obteniendo miles y miles de visitas, virilizando más esta leyenda y alimentando la desinformación. En este vídeo daremos una respuesta al vídeo de Tecton Centro Televisivo. Son muchos los errores y mentiras de dicho vídeo que refutaré las más interesantes, ya que de ellas depende otros argumentos, y después, usted juzgue si el vídeo de Tecton Centro Televisivo puede ser confiable. Cito lo que dijo el erudito George Claudin. Quizás uno se pregunte, ¿qué interés puede tener un nuevo estudio sobre la muerte de Lutero, cuando no faltan los eruditos y populares biografías del gran reformador, y que su muerte es conocida y perfectamente documentada en todos sus detalles? Así que no hubiéramos pensado en hacer este trabajo si en los últimos años, los escritores católicos no hubieran creído necesario atacar los relatos hechos por testigos presenciales y propagar calumnias sobre el fin del reformador. Bien, ahora quiero señalar las mentiras, calumnias y deshonestidad por parte de la apologética católica del padre Javier Olivera Rabasi y el canal Tecton Centro Televisivo. Número 1. El estudioso alemán contemporáneo Dietrich Ehm, en ninguna parte de su libro Martín Lutero, la juventud y los años de estudio desde 1483 al 1505, afirma que Martín Lutero se suicidó. Yo tengo dicho libro y pasé horas y horas revisando dicho libro y no pude encontrar la página donde habla del supuesto suicidio de Martín Lutero. Le pido amablemente a los católicos que comparten esta información, que por favor me digan en qué página de dicho libro Dietrich Ehm dijo que Martín se suicidó, pues Javier Olivera Rabasi no dice el número de página, muchísimo menos Tecton Centro Televisivo, de modo que al menos que demuestren que Dietrich Ehm dijo alguna vez que Martín Lutero se suicidó. Esto quedará como la primera gran mentira sobre el artículo en vídeo de Javier Olivera Rabasi. Número 2. Me gustaría que dieran una cita más detallada en qué parte del libro Charlas de Sobremesa Martín Lutero dijo que el diablo le dio un cuchillo para que se suicidara, ya que he buscado dicha referencia y no la encuentro en las charlas de sobremesa. Javier Olivera Rabasi y Tecton Centro Televisivo tampoco fueron capaces de citar la referencia a la fuente primaria. De hecho, Javier Olivera Rabasi cita al católico Luigi Villa en su tratado antiprotestante Martín Lutero, homicida y suicida, donde tampoco pudo proveer la fuente o referencia de dicha cita. De hecho, aunque se probara que la cita fuera auténtica, está muy lejos de ser una prueba que Lutero se suicidó. De hecho, esa narrativa solo muestra el fracaso del diablo de querer intentar acabar con la vida de Lutero. En otras palabras, la cita que los católicos muestran para acusar a Lutero de suicida, al final solo sirve para mostrar la fortaleza espiritual del reformador y su victoria en Cristo de no permitir que el diablo triunfara arrebatándole la vida, es decir, la cita viéndolo desde otra perspectiva, solo muestra la grandeza de Lutero, que hasta el diablo estaba en su contra, mientras que los católicos creen que el diablo estaba usando a Lutero. Número 3. La carta del supuesto criado de Lutero, Ambrosio Kutfel, presentado por el franciscano Heinrich Sedulius, es falsa y apócrifa. Pero Javier Olivera Rabasi y Tecton Centro Televisivo no hicieron su tarea, no investigaron si dicha carta existe para empezar. Heinrich Sedulius fue el primer católico en presentar esta carta, la cual resulta ser falsa. Esto es incluso reconocido por eruditos católicos, entre ellos destaca el reconocido jesuita Harman Grisar, que dice: no fue hasta principios del siglo XVII que comenzó a circular el texto de la supuesta carta del siervo de Lutero, según la cual, cuando este último fue una mañana a despertar a Lutero como de costumbre, es decir, alrededor de las 7 a.m., encontró se había suicidado. Esto, sin embargo, está bastante en desacuerdo con los relatos definidos que tenemos del momento de la muerte.
El supuesto criado asegura haber estado solo cuando encontró a nuestro maestro Martín colgado del poste de la cama miserablemente estrangulado, mientras que las notas tomadas en ese momento hablan de la presencia de testigos tanto antes como después de la praescriptiones adversus aereses de Heinrich Sedulius muerte que, además, fue bastante natural. La carta apócrifa no lleva el nombre del escritor ni sabemos nada de su origen. Parece haber hecho su primera aparición pública en Amberes en 1606 en la obra del franciscano Sedulius, quien probablemente lo tomó de buena fe. Es notable que, hasta 1650, como Pouras ha demostrado, solo un escritor alemán menciona esta carta ficticia, aunque las polémicas extranjeras estaban ocupadas con ella. Fuera de Alemania, tales invenciones encontraron más credibilidad, particularmente entre los católicos más celosos e imaginativos de la raza latina, que estaban más que dispuestos a aprovechar cualquier historia que desacreditara las vidas de los enemigos alemanes del catolicismo. La carta apócrifa apareció en el siglo XVII, y se puede notar a simple vista cuál era su objetivo principal, la cual no hace falta decir porque ustedes lo habrán notado. Es increíble hasta qué punto puede llegar el fanatismo católico antiprotestante. Javier Olivera Rabasi y Tecton Centro Televisivo no serán capaces de citar la carta del criado de Lutero desde su original o alguna traducción en inglés o español de algún erudito considerando dicha carta como auténtica. Simplemente hace mención de esta carta apócrifa movido por su fanatismo y odio al protestantismo, engañando a más ingenuos incautos que se tragan todo lo que ven en sus canales católicos de YouTube. Solo los católicos más fanáticos citan esta carta sin saber nada de su nefasto origen. Debemos señalar que existen testimonios considerados como auténticos que registran que Martín Lutero murió por causas naturales. Yasa Jonás, testigo de la muerte de Lutero, deja por escrito los últimos momentos de Lutero. Su testimonio es considerado auténtico, unánimemente tanto por eruditos católicos como protestantes. Él dice: en ese momento se unieron a nosotros el conde Hans Heinrich von Schwarzenburg y su dama. Ahora el rostro del doctor Lutero se había puesto muy pálido. Sus pies y su nariz se habían enfriado. Respiró hondo pero suave, y con esto entregó su espíritu, en silencio y con gran paciencia, sin mover ni un dedo. Nadie observó, y podemos atestiguarlo, ante Dios, con toda conciencia, ningún tipo de inquietud, sufrimiento corporal o dolor de muerte. Más bien, como dice Simeón en su himno, se unió al Señor en un sueño tranquilo. Disponemos de otro testimonio de otro testigo de la muerte de Lutero, pero antes de poner todo su testimonio, primero debemos saber de quién se trata. Es ni más ni menos que un farmacéutico católico llamado John Landau. Por lo tanto, disponemos de un testimonio, sí, un testimonio católico. Cualquier católico fanático pudiera decir que los amigos y familiares de Lutero decidieron ocultar la verdad y narrar otra versión de los hechos con el fin de no afectar la reputación de su querido maestro y reformador. Pero, ¿qué hay del farmacéutico católico John Landau? Es decir, si fuese verdad que Martín Lutero se suicidó, el farmacéutico católico que revisó el cuerpo sin vida de Lutero fuera la fuente de mayor autoridad para desmentir la falsa versión de los hechos sobre la muerte natural de Lutero narrada a los otros testigos. Sin embargo, el farmacéutico católico jamás alzó su voz en contra de la narración sobre la muerte de Lutero. Tome en cuenta que el fanatismo católico del siglo XVI era mucho mayor de lo que es ahora. Difamar a los reformadores era ya un hábito de los católicos fanáticos de la época. Por ende, si verdaderamente fuera cierto que Martín Lutero se suicidó, el mismo farmacéutico lo hubiera dicho, pero al fin de cuentas, al católico le hubiera beneficiado porque fue él quien revisó el cuerpo del mismísimo padre de la Reforma, Martín Lutero. Lejos de decir que el cuerpo de Martín Lutero presentaba signos de un supuesto suicidio, deja registrado para la posteridad que el cuerpo sin vida del reformador presentaba signos de una muerte natural. Él escribió: por eso se ordenó al boticario que ungiera el cuerpo con perfume y lo frotara. Este último ejecutó esta orden sin demora, con mucho cuidado. Durante algún tiempo frotó esta agua en las fosas nasales, la boca, la frente, el pulso y el lado izquierdo, pero el ilustre príncipe Wolfgang de Anhalt se inclinó sobre el cadáver de Lutero y le preguntó al boticario si había notado algún signo de vida. Él respondió: no hay más vida en él. Las manos, la nariz, la frente, las mejillas, las orejas congeladas por el frío de la muerte. Abrió la boca como se hace en un síncope, pero fue en vano. Abrió los ojos y los cerró de nuevo, estaban nublados.
Todos estos intentos fueron en vano, cesó su trabajo. El farmacéutico católico John Landau deja registrado que los médicos no se ponían de acuerdo qué fue lo que provocó la muerte del reformador, es decir, los médicos estaban de acuerdo que Lutero murió por una causa natural, pero no se ponían de acuerdo qué provocó esta causa. Si fuese verdad que Martín Lutero se suicidó estrangulándose con una soga, su marca en el cuello hubiese sido tan evidente como también su expresión facial, las conclusiones de un estrangulamiento hubiese sido más que obvia para los médicos, pero sin embargo, el testimonio del farmacéutico católico John Landau revela que los médicos no se ponen de acuerdo. ¿Qué enfermedad mató a Lutero? ¿Acaso los médicos ignoraron la marca de la soga en el cuello de Lutero y su expresión facial si fuese cierto que el reformador se suicidó colgándose? No, la verdad es obvia. Algo mató a Martín Lutero, y ese algo fue una enfermedad natural, no un acto de suicidio. De modo que, los fanáticos católicos, para defender que Martín Lutero se suicidó, recurren a citar una carta apócrifa desacreditada como auténtica actualmente por la comunidad académica incluyendo a los eruditos católicos. Mientras que tenemos cierta documentación auténtica que revela que Martín Lutero murió por causas naturales, por ejemplo, Ricardo García Villoslada, profesor de Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma nos dice: en estas circunstancias murió Lutero de muerte natural y relativamente tranquila el 18 de febrero de 1546, a las 3 de la madrugada. Contaba a la sazón 62 años. Es, pues, legendario todo lo que se escribió más tarde acerca de su supuesto suicidio, como también que murió entre contorsiones de rabia y desesperación. Los testigos de su muerte, entre los cuales se cuenta un farmacéutico católico, confirman su muerte natural y tranquila. Como dice el hermano apologista Edgar Treviño, la muerte natural de Lutero no se trata solo de una versión oficial protestante como al inicio dice la información del link el artículo de Javier Olivera Rabasi. Puede ser encontrada, leída y apoyada también por la versión católica romana en libros reconocidos de historia de la Iglesia Católica Romana, escritos por reconocidos eruditos e historiadores católicos romanos. Número 4. Esta es la parte más deshonesta, baja y ruin del artículo de Javier Olivera Rabasi y del canal Tecton Centro Televisivo. Javier Olivera Rabasi en su artículo citan el erudito protestante George Claudine, como pueden ver en la captura. Incluso es tanto el descaro de este fanático católico, que se atrevió a poner el link donde se puede tener acceso en PDF a la obra de George Claudine donde supuestamente apoya el suicidio de Martín Lutero. Supongo que el canal Tecton Centro Televisivo verificó lo que dice Javier Olivera Rabasi, dándole una leída al tratado de George Claudine para luego compartir el artículo de Javier Olivera Rabasi en formato de vídeo en su canal. No, la verdad no lo hizo, por lo tanto su acto tan irresponsable lo llevó a ser cómplice de la desinformación y descaro de Javier Olivera Rabasi. El erudito George Claudine en ninguna parte dice que Martín Lutero se suicidó, de hecho, dedica toda su obra a refutar semejante mito contra el católico fanático Paul Majunke, quien en el siglo XIX, estaba propagando la leyenda de bajo mundo que Martín Lutero había cometido suicidio, y que por cierto, fue refutado tanto por eruditos católicos como protestantes, por ejemplo, por Philippe Siaf, 1819 a 1893, Theodor Kolde, 1850 a 1913, Gustav Bazar, 1841 a 1925, George Claudine, en 1895, Harman Grisar, 1845 a 1932, y Nicolás Paulo, 1853 a 1930, siendo estos dos últimos eruditos católicos romanos. Incluso la Enciclopedia Católica dice que Paul Majunke intentó establecer la insostenible teoría del suicidio de Lutero. Pero vean cómo es la deshonestidad católica. Saben perfectamente que el erudito protestante George Claudine en ninguna parte apoya el suicidio de Martín Lutero. Al contrario, combate y refuta dicha leyenda, pero claro, Javier Olivera Rabasi lo cita para crear relleno y no se van tan simplón su artículo, aun si dicho erudito contradice lo que intenta demostrar. Sin mucho rodeo, veamos qué dice el erudito George Claudine. El suicidio de Lutero es una odiosa fábula inventada por sus adversarios. Esto es lo que queremos intentar, con la esperanza de compartir con nuestros lectores nuestra convicción innata de que Lutero murió como vivió, como cristiano. Y sobre aquellos que propagan la leyenda del suicidio de Martín Lutero, dice: se necesita el odio,
El sesgo de un fanático para atreverse a hacer tales argumentos en público. Para cualquier hombre serio, para cualquiera que quiera examinar las cosas a conciencia, el relato del siervo no es más que una calumnia de todos los tiempos por adversarios sin argumentos y pensando que el fin justifica los medios. Puede darse cuenta hasta qué nivel tan pútrido y repugnante ha caído la apologética católica. Realmente no tengo palabras al ver tanta deshonestidad y mentiras por parte del padre Javier Olivera Rabasi y el canal católico Tecton Centro Televisivo que se encargó en propagar sus nefastas mentiras de bajo mundo. Lo mínimo que puede hacer estas dos personas es retractarse de su malévolo proselitismo y pedirle una disculpa a sus seguidores y borrar tanto el artículo como el vídeo donde afirman que Martín Lutero se suicidó, mal citando a un erudito protestante y una carta apócrifa. De no hacerlo, realmente solo quedaría en evidencia que bajeza ha caído la apologética católica. No les importa mentir a propósito cuando su objetivo es atacar la reforma protestante, y aquí encaja perfectamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que es él de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira.